y deseamos que la gracia del Señor pueda sobreabundar en cada una de las vidas de las que nos están mirando por las redes sociales. Los que nos van a ver en el futuro por medio de YouTube también sean bendecidos. Creemos que cada una de las palabras que quedan plasmadas en Casa CESBI van a ser palabras que trascienden a otros niveles. Quizás hoy muchos no serán impactados, pero en el futuro habrá una palabra que alguien va a escuchar y le va a corresponder lo que hoy vamos a hablar. Así que la palabra del Señor no tiene distancia, no tiene tiempo. No podemos decir que la palabra de Dios es para un tiempo específico, sino que va más allá de los tiempos. Qué maravilloso es poder entender que Dios siempre va a estar bajo control de nuestras vidas, que Dios tiene asuntos particulares con cada uno de nosotros y que cada uno de los que hoy estamos acá en Casa CESBI tenemos una peculiaridad, y los que nos están viendo por las redes sociales tienen una peculiaridad de que hay gente que va a llegar a sus vidas para bendecirle. Yo sé que todos los que estamos acá, en un momento determinado, vivimos con personas o estuvimos al lado de personas que nos bendijeron. Pero de la misma manera, y es lo peculiar de todo este asunto, de la misma manera, estuvimos con personas que fueron un caos para nosotros. Y hay que ser realistas en todo este ámbito. Fueron un caos en el ámbito de que quizás lo señalaron, lo juzgaron. Tal vez hubieron personas que hirieron sus pensamientos, hirieron sus corazones, hirieron sus vidas. Y esas heridas quizás hicieron lo que usted es el día de hoy. En ocasiones, y es lo común en cada ser humano, nos sentimos que son personas que llegan a nosotros. O sea, nosotros nos sentimos el centro del universo, el centro de todo el mundo, porque vivimos en torno a lo que somos, a lo que tenemos, y siempre pensamos en la gente que llegó a nosotros, y nunca pensamos en que nosotros llegamos a la vida de otra gente. Nosotros en ocasiones somos lo que llegamos a la vida de otras personas. Yo podría decir que ustedes no llegaron a mi vida. Yo podría decir eso, ¿no? Ustedes no llegaron. Yo vine desde Venezuela para llegar a sus vidas. ¿Por qué? Porque yo no estaba en este ambiente, no estaba planificado para este asunto, pero fui injertado en alguna área de la vida de cada uno de ustedes. Entonces, no puedo decir que el mundo tiene que girar alrededor mío. De repente, en una ocasión específica, el mundo comenzó a girar alrededor de usted. Y ese mundo comenzó a inyectarle personas que le edificaran, que le ayudaran y que los proyectaran. Dentro de la vida de Jesús sucede lo mismo. Todo el que llegó ante Jesús llegó con dos posiciones específicas. La primera posición es ser edificado, ser de bendición, estar al lado del maestro. La segunda posición es ser una piedra de tropiezo para el maestro. Pero estuvo allí esa persona. Mire cómo dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44. Me impactó el versículo cuando lo leí y mucho más cuando lo entendí. Porque no es tan solo leerlo, sino también entenderlo. Mire cómo dice. Ninguno puede venir a mí, hablando Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. El primer versículo tiene dos palabras específicas. La primera palabra que menciona el maestro en el primer versículo dice, ninguno puede venir a mí sin el Padre que me envió no lo trajere. Mire esto. Jesús, hablando con toda la multitud, le comienza a decir, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. ¿Había multitud en ese lugar? Por supuesto. ¿Había gente mala en ese lugar? Por supuesto.
Nos preguntamos en esta hora, ¿Judas estaba entre los que el Padre llevó ante Cristo? Claro que Judas estaba entre toda la gente, entre específicamente los 12 apóstoles, estaba Judas. Y Jesús se atreve a decir una palabra diciéndole a la gente, ninguno viene a mí sin que el Padre lo traiga. O sea que cada una de las personas que llegaron allá, llegaron con un propósito. Esto me dice dos cosas específicas. Todos los que hoy estamos acá en este recinto, todos los que están viendo por medio de las redes sociales, están creyendo en el Señor por el simple hecho que a Dios le plació traerlo. Esto es maravilloso. A Dios le plació darte a ti la oportunidad de poder estar creyendo en Cristo. Porque todo el que viene al Señor viene porque Dios lo trajo. No es por placer humano, no es por complacencia humana. Pero también me dice que todo el que viene al Señor viene con un propósito. Y del sentido contrario, todo el que llega a tu vida, todo el que llega ante ti, tiene las dos funciones de la misma manera que la tuvo el Maestro. La primera función, ser edificado y resucitado en los postreros tiempos. Y la segunda función, cumplir un propósito para tu desarrollo, sea bueno o sea malo. Entonces, la primera palabra que conseguimos que llama la atención en este asunto es la palabra venir. La palabra venir en los originales es enjoamí. Enjoamí significa no hay otra manera, no hay otra forma en la que ocurra. Miren esto, cuando dice el Señor, ninguno viene a mí, está queriendo decir, no hay ninguna manera aparte de la que ya está ocurriendo. No hay ninguna forma de que vengan a mí si no es por el Padre. Esa frasecita específica, ninguno viene, o la palabra venir, que significa enjoamí, es no puede ocurrir de otra forma. Todos los que vienen delante de mí vienen porque el Padre los trae. Todos los que llegan a Cristo llegan porque el Señor le plació traerlo. La segunda palabra es la palabra trajere, que está en el mismo versículo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. La palabra trajere en el original es helkuo. Helkuo. Y helkuo tiene 4 significados. Trajere en el original tiene 4 significados. El primer significado, sacar. Miren lo importante de este. Ninguno el Señor lo saca para ponerlo delante de Cristo, si no es por el método de Él. O sea que cuando Dios opera en una vida, opera sacándola de un ámbito para llevarlo ante otro ámbito. Yo no sé de dónde Dios te sacó. Yo no sé qué hizo Dios para sacarte del ámbito en el que vivías, pero Él te trajo al ámbito en el que quiere que tú vivas. Y hay gente que de la forma más sutil, Dios la saca. Si yo le dijera a Joel en este momento, Joel, saca a tu niña del auditorio donde está viendo la clase, yo sé que Joel va a ir, la va a tomar de la mano y ella sin resistencia va a caminar. A diferencia de la siguiente palabra es traer. Dios no trae a nadie que no vaya a ser útil en el ámbito donde Él lo está llamando. Entonces, cuando hablamos de traer, es que usted se dedicó a buscar a alguien para traerlo. Son dos cosas diferentes, sacar a traer. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce que alguien está en un ámbito malo, usted lo saca.
Pero cuando usted ve que aunque no está en un ámbito malo, pero usted quiere que esa persona sea impactada por el Señor, ¿qué hace? Lo trae. Usted busca la forma de que Él venga. La tercera palabra es atraer. ¿Qué hace Dios con alguien que quiere que ande en los caminos de Cristo o que conozca a Cristo? Lo atrae, lo enamora, lo entusiasma, le presenta lo hermoso que es estar al lado del Maestro. Esa atracción que muchos pueden sentir por una comida, por un ambiente, por un espacio, por un lugar. Entonces la tercera palabra es atracción. Cuando dice, nadie viene a mí si no es que el Señor los trajera, está hablando de que Dios le puso un atractivo delante de algunas personas para que pudieran llegar a los pies de Cristo. El cuarto y último del significado que es traer es arrastrar. Mire lo tremendo de este asunto. Porque hay gente que Dios la arrastra. ¿Verdad que no es lo mismo traer que arrastrar? No es lo mismo que yo traiga de la mano a alguien que yo traiga arrastrado a alguien. No es lo mismo. Y aquí se aplica que todo aquel que Dios pone a los pies de Cristo, en ocasiones los trae arrastrados. ¿Por qué? Porque no quieren, porque no desean, porque tienen un sentido en su vida de que no les hace falta. Entonces Dios termina arrastrándolos. ¿Cómo podríamos nosotros decir que Dios arrastró a alguien? ¿Cuántas personas no están en un hospital hoy en día? Ya andan arrastrados. Ya andan diciendo, es que necesito algo. Es que ya cuando lo perdió todo en el bar, cuando lo perdió todo en el antro, cuando lo perdió todo con los amigos, ya vivió una vida que ya no puede más y anda arrastrándose. Entonces fue Dios el que permitió, porque no hay otra forma de poder venir a los pies de Cristo, sino sacándolos, trayéndolos, atrayéndolos y arrastrándolos. No hay otra forma. Pero lo que el Señor da a entender con todo este ámbito es que cuando Él declara esta palabra, se la está declarando a un grupo determinado de discípulos. Pero dentro de ese grupo determinado de discípulos, habían 11 que tenían un carácter amoldeable por el Señor. Que el Señor podía hacer algo en su vida, pero había uno que había una determinación de perdición dentro de su corazón. Yo te vengo a decir que no todo el mundo que llega a tu vida llega para bendecirte. No todo el mundo que llega a tu vida llega para darte aplausos, abrazos, para darte lo mejor. Usted se imagina a Judas caminando con el Maestro, y aquí no estamos haciendo un juicio específico sobre una persona, pero vamos a pensar por un momento en qué hacía Judas caminando al lado del Maestro. ¿Cómo trataba Judas al Maestro? ¿Sabe cuál fue la última reacción de Judas hacia el Maestro? Un beso en la mejilla. Esa fue la última reacción. Lo entregó con un beso. O sea que había ¿qué? Había afinidad, había afecto, había confianza, porque usted no le da un beso a la mejilla a cualquier persona. Conozca usted a alguien en la calle y déle un beso en la mejilla, no se lo va a dar. Usted tiene que esperar el tiempo suficiente para conocerlo, para saber que le agarró afecto, le agarró cariño, estuvo con él mucho tiempo, para poder llegar a darle un beso en la mejilla a esa persona. De lo contrario, usted no besaría a cualquiera en la calle. Entonces, lo que me dice a mí es que el beso en la mejilla es de que este personaje tenía suficiente confianza con el Maestro, podía jugarse con el Maestro, podía hablar claramente con el Maestro. Pero cuando el Maestro habló de él, lo llamó hijo de perdición. Y también dijo que el Padre lo había atraído a él. El Padre lo trajo y lo puso entre los discípulos.
Es terrible este asunto. No todo el que llega a tu vida dándote la mano, abrazándote y haciéndote cosas de afecto es de bendición para ti. Tenemos que saber discernir. El maestro mismo lo sabía. El Señor sabía lo que estaba pasando. Mire lo que dice las Escrituras en el mismo Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Desde cuándo lo sabía el maestro? Desde el principio. Sabía que había un grupo de incrédulos y sabía que había un grupo de personas que no tenía afecto, sino que nada más iban por la comida que se podía dar en el evento del maestro. Es tremendo. Ahí había una multiplicación de los alimentos en todos los ámbitos. Y el Señor lo dice. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Los incrédulos, Dios los trae. Los que vienen nada más. Y no estoy hablando de acá de casa. Estoy hablando de los que se acercan a ti como casa. No estoy hablando de los que vienen aquí a la iglesia, no, estoy hablando de los que van a tu vida, los que entran en tu núcleo, los que entran en tu familia. Muchos entran nada más porque quieren comer de lo que tú tienes. Muchos entran nada más porque quieren estar de lo que tú estás proveyendo, pero no son de beneficio. Pero hay un grupo mayoritario, porque Judas era uno, el resto eran 11. De 12 discípulos, 11 Dios los llevó con beneficio. Va a venir gente que te va a bendecir y van a ser de plataforma para tu crecimiento. Y el Señor no te dice cuídate de los 11, sino cuídate del 1%, de los 11 que estaban allí, de los 12. Solamente uno. El Señor sabía que era el que le iba a vender. De los 12, ¿habían incrédulos? Claro que sí. No escapamos nosotros como iglesia en vivir momentos de incredulidad. ¿Qué fue lo que le dijo Tomás? La célebre frase que utilizamos mucho, hay que ver para creer. ¿Sí o no? Esa es la célebre frase de Tomás. Si yo veo y meto mis manos, yo creo que resucitó. Si no, no. Y era uno de los 12. Había incredulidad allí. Jesús sabía de lo que estaba hablando. Jesús sabía de los discípulos que eran incrédulos. Pero a esos se le dio la promesa de ser resucitados en el tiempo postrero. Luego el maestro sigue diciéndole, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando somos entendidos en los ámbitos que Dios nos llamó, sabemos dónde hay palabra de vida eterna, solo en Cristo Jesús. Sabemos los ambientes que pisamos, conocemos los lugares a donde vamos. No nos engañan fácilmente en los sitios donde compramos, donde hacemos vida, donde trabajamos, donde socializamos. El motivo es que nos habita el que tiene palabra de vida eterna. Entonces Jesús determina diciéndole a los discípulos que los que se van por causa de que no soportan una palabra que confronta su engaño. Es sencillo. Los que permanecen a pesar de situación difícil. Mire, ¿cuántas de las personas que anduvieron contigo desde niño se han quedado en los momentos más críticos de tu vida? Porque es allí donde uno ve, cuando estuviste en el hospital, ¿cuántos te visitaron?
Cuando estuviste en la necesidad, ¿cuántos fueron con tu necesidad? Cuando tuviste un problema, ¿cuántos fueron? Cuando se te ponchó las llantas, ¿cuántos llegaron? ¿Cuántos llegaron? Cuando te quedaste sin carros, ¿cuántos te fueron a buscar y te fueron a traer? Si me explico, es allí donde tú ves el ámbito o el círculo que realmente te está rodeando. Ah, no, ahora sí tiene 3 carros, voy a andar con él. Pero cuando no tenías ninguno, no andaban contigo. Ah, no, ahora sí tiene dinero, ahora voy a caminar con la hermana porque ahora tiene plata. Pero cuando no tenías nada, nadie caminaba contigo. Eso es lo que el Señor le está a entender, que cuando se le descubre la realidad de lo que son, cuando se le descubre el engaño de lo que son, huyen, se van de tu lado, no caminan contigo. Por eso no todo el que llega para ser de bendición. Llegó porque Dios lo llevó. Llegó porque te quería formar. Llegó porque quería hacer algo en tu vida. ¿Para qué llegó Judas? Pregúntese, ¿para qué llegó Judas a la vida del maestro? Para venderlo, para que el maestro fuera crucificado, para que el maestro cumpliera su propósito en la tierra. Por eso es que llega gente a tu vida, para que cumplan un propósito en ti. De repente ya no los ves más, pero cumplieron el por qué llegaron a tu vida. Cumplieron el por qué pasaron por tu vida. El detalle está en estancarnos en situaciones que ya no nos competen a nosotros y vivir con el recuerdo del Judas que vivió en nosotros. ¿Sí me explico? O sea, yo no puedo aferrarme al Judas que pasó por mí. Es que ya yo no puedo seguir sirviendo al Señor porque Judas me traicionó. ¿Usted se imagina al maestro pensando como pensamos hoy nosotros? Usted imagínese al maestro pensando como pensamos la mayoría de los que estamos acá. Es que me vendió y por 30 monedas, yo no valgo eso. Ya yo no lloro, yo facturo. ¿Usted se imagina a Judas pensando como pensamos nosotros? Perdón, al Señor. Y de paso me clavan, yo no merezco morir en una cruz. El maestro no merecía morir allá. Pero el maestro con todo y eso determinó hacer a un lado cualquier tipo de rencor. Pedro sacó la espada, cortó la oreja de uno de los que estaban allí y el Señor lo restauró, lo sanó y le dijo a Pedro, ¿tú crees que si yo pidiera a mi Padre una legión de ángeles, si yo declarara, se lo dijo prácticamente en pocas palabras, le dijo, si yo declarara una guerra en este tiempo, ¿no enviará el Señor el ejército del cielo para defenderme? Yo no necesito de tu defensa. Yo no necesito de que tú vengas y te pongas así, que, ay, esito, el maestro no tiene quien lo defienda. No, él ya sabía lo que le iba a pasar. Pero con todo y eso, siguió al lado de Judas, entendiendo que Judas cumplía un propósito y que en un momento determinado se iba a desaparecer de su vida, pero el propósito iba a permanecer para siempre. ¿Y Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro estaba entre aquellos que le negó. Leímos hace unos minutos que Jesús sabía los que no creían en él. Sabía quién le iba a entregar, quién le iba a vender, quién le iba a traicionar. Y sabía también que Pedro le iba a negar. Jesús lo sabía todo, pero ya estaba con Pedro. Y Pedro, cuando le niega, Pedro cuando comienza a hablar mal, porque no tan solo le niega, sino habla mal. Dice que comenzó a decir maldiciones en aquel momento. Y una maldición es maldecir. Decir mal de, hablar mal de, eso es una maldición. Y cuando Pedro estaba allí, volteó, miró al maestro y el gallo cantó. Y se dio cuenta que se había cumplido en él una palabra en cuanto
a lo que el maestro le enseñó hace quizás eran minutos o horas antes. Tú me vas a negar antes que el gallo cante. Pero uno de los milagros más poderosos después que Jesús resucitó fue por medio de Pedro. Pedro iba a orar al templo, se consigue un paralítico en el templo y el hombre le dice, necesito que me des dinero, no tengo que comer, no sé trabajar, no puedo, estoy paralítico. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levanta. ¿En qué momento o en qué instituto teológico, qué hombre ungió a Pedro? ¿Qué profeta le profetizó a ese hombre? ¿Quién lo ungió, le montó la mano para que Pedro, desde la negación hasta ese momento, que pudieron haber sido semanas, recibiera una unción tan gloriosa como para levantar a un paralítico? No sé si me doy a explicar en este ámbito, porque Pedro le acababa de negar, Pedro maldijo, Pedro dijo una cantidad de cosas, pero lo vemos más adelante haciendo uno de los milagros más extraordinarios después de la resurrección del maestro. Porque esto no se trata, escúchelo en este momento, esto no se trata de lo que yo haga, sino de lo que Él hizo. Esto no se trata de que es que yo lo negué, ya soy un inútil. No, es que yo defraudé al maestro, ya no sirvo para esto. Eso no se trata de esto. Esto se trata de que Él ya puso la mirada en ti. Y ya Él te otorgó algo desde antes que tú tuvieras entendimiento, comprendieras algo de este mundo. Porque desde antes de la fundación del mundo, cuando tú no existías, ya Él te había llamado para algo. Por eso a Judas se le llamó el hijo de perdición, porque ya sabían que Judas no se iba a arrepentir. Judas ya sabían que Judas no iba a hacer lo bueno, por más que tuviera al maestro al lado. Hay gente que pueden tener a Cristo al frente, pero van a seguir haciendo lo malo. Y hay gente que aunque no hayan visto a Cristo como los que hoy estamos acá, somos improntados con una palabra y seguimos el bien. Sí me doy a explicar, porque no se trata de lo que se te revele, se trata de lo que ya Él sabe de ti y lo que va a hacer contigo en el futuro. Tú hoy puedes ser el imperfecto más grande de la tierra. Tú hoy puedes ser el problemático más grande de la tierra, pero Dios se antojó tuyo. Y Dios, como te conoce y sabe que le vas a negar y sabes que le vas a decir maldiciones cuando digan, tú te pareces a uno de ellos. Porque Pedro dijo malas palabras. Ahí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, y Pedro maldijo. Dijo, yo no conozco a tal hombre. Y cantó el gallo. Dios sabía. Dios lo conocía. Y con todo y eso, le seguía diciendo, apacienta mis corderos. Su pastor es imperfecto. Su pastora más. Te amo, mi amor. Somos imperfectos. Pero a Dios le plació. Joel es imperfecto, pero ¿quién soy yo para decirle a Joel no, Señor? ¿Quién soy yo para decir a Martita no, Señor? ¿Quién soy yo para decir a César no, Señor? Porque ya Dios le plació bajo la imperfección del ser humano tener un propósito con alguien y el propósito no lo detiene un Judas que venga a atravesarse en tu camino. El propósito no lo detiene tu mal carácter. El propósito no lo detiene el que tú le niegues. El propósito no lo detiene el que tú salgas corriendo y te vuelvas al mundo. El propósito no lo detiene. El propósito, lo único que lo va a detener es cuando Dios te llame al cielo y hayas cumplido. De lo contrario, el Señor te saca, el Señor te atrae, el Señor te trae, aparte de que te atrae, el Señor te trae o el Señor te arrastra. Pero el propósito se cumple porque se cumple.
sea como sea, Él te va a traer, Él te va a arrastrar, Él te va a tomar de la mano, Él te va a enamorar. Pero como Él quiera hacerlo en tu vida, lo va a hacer. Así corras, así huyas, así te encueves. Hemos escuchado palabras de Elías. ¿Dónde estaba Elías? Cosa sorprendente, en una cueva. ¿Y quién era Elías? ¿Quién era Elías? Elías era un profeta que cuando pedía fuego del cielo, fuego caía. Elías era un profeta que tomó un cuchillo y decapitó a 800 profetas de Baal. Elías era un profeta que decía llueve y llovía. Se para la lluvia y no llueve más y no llovía más. Elías era un profeta que hasta resucitó muerto. Pero ¿en dónde estaba? Acobardado en una cueva porque una mujer le dijo, te voy a matar. Siempre me he preguntado eso. ¿Pudo Elías decir, denle un paro cardíaco a esa vieja? Y no le daba. ¿Le daba? ¿Sí o no? Hermano, era una satánica esa mujer. Esa mujer mataba y perseguía a los profetas. Elías huyó porque esa mujer mató gente. Pero yendo más allá, para mí, concepto muy personal, muy mío, para mí esa mujer era bellísima. Su atractivo tuvo que haber sido hermosísimo. Bella de pies a cabeza, 90, 60, 90. Una venezolana. Bueno, algo así parecido. ¿Sí me explico? Algo bellísimo. Para que Elías pudiera huir de una mujer que no tan solo mataba profetas, sino que de repente dice, si me acerco me enamora esta mujer. No, las curvas que tiene, Dios mío, no, mejor no. Esas curvas me llevan al barranco. Vuelvo a repetir, son conceptos muy personales, muy míos, no es bíblico, no es algo que escatológico, teológico, profundo, exégesis o eisegesis, no, nada de eso. Pero tuvo que haber algo que un hombre que podía hacer caer fuego literal del cielo, fuego, le corriera, le huyera. Y en una cueva llegó, pero vuelvo a repetirlo. No hay una mujer que detenga el propósito de Dios en la vida de un hombre. No hay un profeta de Baal que venza al propósito de Dios en un hombre. Y aunque el hombre corrió, deseó la muerte, se encuevó, hasta allá lo fue a buscar el Señor. Lo que te vengo a decir en esta hora, que hay gente que va a estorbar al propósito de Dios en tu vida, pero el propósito no se detiene. Que hay gente que va a promover el propósito de Dios en tu vida porque llegó para promoverte y aunque hoy no estén, el propósito no se detiene. Que hay gente que va a venir y va a decir, yo voy a sembrar para el propósito de Dios en tu vida y aunque sembró una sola vez y no sembró más nunca, el propósito sigue avanzando. Dios va a traer otra gente. Siempre va a haber algo a favor del propósito de Dios en ti. Siempre. Nunca Dios se va a desprender de lo que ya Él determinó sobre tu vida. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. Es que pastor, hoy me eché 4 cervezas. A Dios no le importa cuántas te echaste. Hay un propósito de Dios en ti. Y aunque sea arrastrado, te va a traer. ¿Me explico? Señor, pastor, es que yo todavía no dejo un vicio que me está atormentando. A mí no me importa y a Dios tampoco, porque el propósito de Dios se va a cumplir, así sea arrastrándote. Dios tiene un plan contigo. Dios estableció propósito en tu vida y no hay nadie que pueda detener ese asunto. Ahí estaba Pedro negándole y luego estaba sanando un paralítico. Allá estaba un Pedro haciendo desastres, pero luego estaba levantando a un hombre que necesitaba un milagro. Hoy tal vez estás como Pedro negándole y haciendo cantidad de barbarie, pero va a llegar el momento en que los milagros van a fluir por la palabra que declares sobre la vida de alguien.
Va a llegar el momento en que lo que vaya a salir por tu boca sea bendición más que maldición. Porque en un momento en Pedro salió maldición, pero en otro momento bendijo a un paralítico que se levantó. No importa el estado principal en el cual has recibido una palabra. Lo que importa es la palabra que recibiste, que es futura para tu vida. Por eso el maestro dijo, ninguno viene a mí si no es dado por el Padre. Y todos los que el Padre me trae, yo en el día postrero los voy a resucitar. O sea, que todo aquel que ha entrado en el propósito de Dios tiene una certeza y seguridad de vida eterna, tanto en esta tierra como en la venidera. Esto es poderoso. Lo que Dios declaró sobre mí es que aunque tú te mueras, yo te voy a resucitar. Yo voy a hacer cosas grandes. No podemos ignorar que los que hoy somos del Señor, somos porque Él nos trajo. Y aunque huyamos de este asunto, aunque le corramos a este asunto, Él nos va a traer. Él nos va a enamorar, Él nos va a entusiasmar y Él nos va a arrastrar. Vamos a despedir a los amigos y hermanos que están en medio de las redes sociales. Bendecimos sus vidas. Deseamos que la gracia y la paz del Señor sobreabunde.